Hola, hola de nuevo a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien, como siempre les digo, con sus familias. Em, entonces vamos a continuar con estas clases virtuales y a partir de esta vamos a entrar un poco en el tema de presupuestos que es correspondiente al módulo número 13 de la capacitación. Bueno, como ya hemos visto un poco sobre este tema, sobre teoría de la administración de la construcción, proyectos, y hasta hicimos un ejercicio relacionado con cálculo, ¿verdad? De materiales. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es comentar con un profesional de la industria que ya tiene bastante experiencia pues, en la profesión y en el trabajo. Y por eso era que les comentaba que me mandaran sus consultas porque vamos a pedirle a este colega que nos evacúe algunas de estas consultas para que tengamos un poco de herramientas ya de alguien experimentado, herramientas prácticas. Así que, sin más preámbulo, vamos de una vez con la entrevista que hicimos con este profesional. Entonces, como les comentaba, aquí estamos hoy con el arquitecto Israel Barrantes, que lo tenemos de invitado en estas clases virtuales. Y van a ver que vamos a sacar provecho de todo su conocimiento y experiencia. Así que, bueno, dejo que él mismo se presente. Con ustedes, el arquitecto Israel Barrantes. Bueno, un placer poder compartir con ustedes. Y yo soy arquitecto y trabajo hace 10 años en esto. Ajá. Empecé trabajando en una empresa que se dedicaba más al área de diseño, pero poco a poco hemos ido evolucionando a meternos más a la construcción también. Ok. Entonces, y hemos ido desarrollando proyectos medianos y pequeños y ahorita estamos mucho con casas. Y bueno, específicamente a vos, ya nos estás comentando que la empresa se ha dedicado a casas, pero ¿cuál ha sido como lo que vos decís? Bueno, yo estoy en la industria de la construcción, decidí estudiar esto y me apasiona. ¿Hay alguna razón en específico como para animarnos Sí, nosotros también a mantenernos? bueno, yo pienso que lo más importante en esta industria es el cliente, las Ujú, personas. ujú, Yo considero que yo estudié esto porque es un servicio. Al ujú, final usted está brindando un servicio a una persona. ujú, Y si esa persona agradece ese servicio y lo das de buena calidad, va a ser no solo una persona que le diste un servicio, sino que se vuelve su amigo al final. ujú, ujú. Esa persona estará agradecida, lo va a recomendar a usted con otras personas. Entonces, lo que más me apasiona en la industria es ver la reacción de mis clientes Ujú, cuando ya entrego el producto final o cuando ellos están disfrutando de lo que uno diseñó o construyó y claro, que ese producto sea de buena calidad para que esa persona te recomiende con otra. Yo creo claro. que en esta industria eso es fundamental. Ujú. Hay mucha gente haciendo cosas y las hace a medias o como sea, y después nadie lo quiere recomendar, y se le cierran todas las puertas, no tiene trabajo. Sí, exactamente. Pero la gente que hace bien su trabajo y lo hace como un servicio a las personas, pensando en las personas, Ujú, considero que siempre va a tener trabajo. claro. No, excelente. Y verdad que, bueno, vos como encargado de todos estos proyectos, tus manos derechas, como se dice, o tus asistentes ahí personales son, pues, los técnicos, ¿verdad? Los técnicos de obra, los maestros de obra. ¿Qué tan importantes han sido estas personas para vos como encargado de proyectos? Bueno, yo siempre digo que el constructor o el maestro de obras y viene siendo una de las partes más importantes de la obra. ¿Por qué? A veces uno dice el presupuesto, los materiales. Ujú, No, para mí las personas que están ahí todos los días construyendo son súper importantes para que el proyecto tenga éxito.
claro. Entonces, y me he topado en la industria con montones de constructores, maestros de Ujú. obras, pero me he ido casando con algunos, Ah, como sí, dicen. ya me Entonces, ¿por imagino, qué? claro. Porque lo vi que tiene ciertas cualidades que uno busca en un maestro de obras. Por ejemplo, y que es una persona honrada. Eso para mí Ujú, es fundamental, que es trabajadora ujú. y ordenado. Es otra de Ah, las muy cosas bien. que yo busco. Entonces, son características que a veces en el gremio cuesta encontrar. Ujú, Y si usted tiene esas características, sí, yo considero que va a tener siempre trabajo. Pero también me he encontrado con otros sí, ya, que claro. una historia, una anécdota, llegué a la hora y ¿dónde está el maestro ahora? Allá en un café está metido. ¿Qué Y está haciendo ahí? Ya, es que está tomado. Entonces se fue a meter allá. Y qué yo, ¿cómo va a estar barbaridad. tomado? Y sí, se está escondiendo de usted, me dice. Y yo, no, sí, Sí, no, entonces, sí, ya eso le bajó puntos y probablemente nunca lo vaya a recomendar o nunca lo vaya a claro, utilizar más. claro. Pero, pero son cosas que le ayudan a uno a ir viendo y ya, digamos, con un maestro ahora se construyó más de 10 casas Ujú, seguidas. ujú, Hizo 10 casas seguidas conmigo y él se lo ganó, ¿verdad? Es una claro. persona que es ordenada, trabajadora eh, y mantiene a los trabajadores contentos también. Ujú. Tiene su equipo de trabajo que siempre lo mantiene estable y por ahí ya se gana puntos, digamos. Claro, qué importante entonces no es solo la formación profesional o la experiencia que pueda tener ellos, sino también esos principios, ¿verdad? De responsabilidad y principios, digamos, de la parte humana. Sí, Excelente, entonces, para tomarlo en cuenta. Y sí, bueno, porque ajá, por perdón. más profesional que seas, puedes ser y doctor, lo que quieras, Ujú, pero si usted no está pensando en que vas a hacer un trabajo y que ese trabajo te va a generar otros, sino que claro, estás pensando en que ese trabajo le va a sacar todo lo que yo pueda, pero después de casi nada. sí, Entonces, no tiene mucho sentido. Y hay gente muy, muy preparada, pero que no tiene trabajo. sí, claro, Y entonces, exactamente. ¿por qué? Tal vez no, la parte humana les ha faltado. Sí, es un equilibrio definitivamente. Y Sí. bueno, después de haber conocido un poco más sobre la parte personal del arquitecto Isra, vamos a entrar al tema específicamente de los presupuestos. Entonces, vamos a preguntarle al arquitecto que nos cuente, a decir, tal vez de manera general, cuál es el proceso que ellos siguen en Arquistatus para elaborar un presupuesto, Ujú. ya sea de una construcción completa, por ejemplo, de una obra de una casa de llave en mano, o también vi que Arquistatus puede construir algunas partes, ¿verdad? De la casa o hacer una remodelación. Entonces, tal vez de manera general, ¿cuál es esa forma que ustedes usan para elaborar presupuestos? Bueno, una parte muy, muy importante, ¿verdad? Es que todo el mundo quiere saber el precio de las cosas, ¿verdad? Ujú, Pero nosotros no vendemos papas. ujú, claro, El kilo de papa vale tanto y es muy fácil, ¿verdad? Pero en la parte de construcción depende de muchas cosas. Entonces, la complejidad que tenemos es bastante grande. Entonces, lo que nosotros por lo general hacemos es hacer un estimado preliminar de la obra, ¿verdad? Por metro cuadrado, por ok. ejemplo. Eh, Dependiendo de la obra que sea, si es una obra menor, tal vez sea por metro lineal o sea Ujú, por metro cúbico o otras cosas. exacto, Pero por lo menos lo que hacemos es hacer un estimado para que el cliente tenga una idea. ok. Y yo le digo, bueno, esto es una idea de más o menos cuánto puede costar su proyecto. Para esto utilizamos una herramienta que les puede servir y después se la puedo pasar Ah, muy a- bien. a ustedes para que lo tengan, Ujú, que es el documento del Ministerio de Hacienda. Es un ujú, documento del Ministerio de Hacienda que es por unidades, metros cuadrados y ujú, calidades de las obras. Entonces eso nos da una idea para poder manejar claro, un precio general. Porque a veces si uno lo agarran así, que, pero ¿cuánto vale? ¿Verdad? De una vez. exacto. Y bueno, ¿cómo hago? Bueno, más o menos puede andar por esto.
Pero cuando ya definamos el proyecto, ujú, tengamos planos y tengamos un anteproyecto y otras cosas, te puedo ya dar un precio final que viene respondiendo al proyecto específico. ujú, Entonces, eso es un problema en el mercado nuestro, porque mucha gente quiere saber ya el precio de ujú, una vez. Y uno, uff, pero ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago para darle un precio? Entonces, es muy difícil. ujú. Y cuando ya vamos desarrollando el proyecto, muchas cosas pueden pasar. Por ejemplo, les voy a Claro. poner un ejemplo de una casa. Y tenemos un presupuesto y llegamos y hacemos estudio de suelos del terreno y nos da malísimo el terreno. Entonces Ujú. teníamos que hacer una sustitución debajo de las placas de más o menos 1 metro Ah, sí. en lastre compactado. Eso Uf, ya me disparó el presupuesto en la claro. parte de cimientos y no era algo que yo podía saber Ujú, cuando le di el precio al principio, ¿verdad? Entonces, y ya eso suma y ujú, ya hay que hablar con el cliente y mira, es que y resulta que el terreno no está muy bien, vas a ujú, tener que hacer un adicional de tanto, ¿verdad? En lastre compactado, en horas de bajo para poder ujú. hacer más profundas las zanjas, en viajes de tierra que van a tener que Claro. hacer un montón de cosas que pum, suman, ¿verdad? Ujú. Pero, y eso, hasta que no tengamos, como digamos, el bebé bien formado, Sí. que, que ya esté con todos sus componentes, podemos dar un precio final de esa Ujú, obra. ujú, Y es cuando tenemos planos ya ujú. definidos por completo. A veces también pasa que el cliente en la etapa de anteproyecto, que yo lo llamo el estira y encoge, ¿verdad? Porque el Ajá. cliente en anteproyecto te cambia lo que quieras. Ujú, Mira, no me gustó esa pared, la quiero más alta, la casa la quiero con 2 hiladas más. Y ujú, entonces ahí es donde yo le digo, "Oye, aquí haga lo que quiera, ujú, pero cuando ujú. tenemos planos, Ah, ese es sí. lo que define el proyecto y con eso es que se hace el presupuesto final. Ujú, Y ya con un presupuesto final, todo está calculado exactamente con cada ventana, cada pared, cuánto llevan cimientos, cuánto llevan vigas, todo está detallado. Entonces, en el caso nuestro, ujú, yo esta parte la estaba trabajando ya durante mucho tiempo y algo que me ha ayudado mucho es tener ujú. los proyectos en 3 dimensiones. Ah, sí. Bueno, yo sé que tal vez como constructores y no pueden manejar tal vez un programa como este. Ujú. Por ejemplo, yo uso mucho el SketchUp. Ah, eh, sí. es un programa que es muy fácil y yo calculo que cualquiera se pone a Sí, aprender. es gratis, se puede descargar. Correcto, cualquiera lo puede aprender, pero tiene unas cualidades que me facilitan mucho a la hora de Ujú, cotizar. Por ujú. ejemplo, yo toco en el programa el techo y me dice cuántos metros cuadrados tiene. Claro. Toco las paredes y me dice cuántos metros cuadrados son. Entonces eso me ayuda mucho a presupuestar, porque a Ujú, veces lo difícil de presupuestar los planos en 2D, ujú. yo no puedo a veces entender ciertas cosas. Sí, Entonces, claro. por ejemplo, me pasó ahora que estoy trabajando con un presupuestista y Ujú. hoy no puede estar, pero se llama Juan, Ajá. es el que me trabaja ahorita todos los presupuestos detallados. Ya. Y Juan me dice, men, es que no entiendo este techo, ¿verdad? Yo le mandé los planos y me dice, no, me está dando 150 metros cuadrados de techo. Y yo, qué raro, ¿no? Sale que son 124. Ah, Entonces le digo, voy a revisarlo en el 3D. Y ajá. me dice, sí, no estoy entendiendo tal vez en la forma de ese techo. Ujú, Y yo lo saqué a pata, digamos. Y ujú. entonces, y tenía un sobreprecio porque tenía 25 metros más de lo que... Ah, ok. Y entonces yo le dije, Eferes, techo es un poco caro porque es el techo de teja Ujú, asfaltada. ujú, ujú. Y entonces sí, ya eso sumaba bastante. Sí, Entonces yo le claro. dije, no, revisémoslo. Y entonces ya le mandé yo en el 3D y me dice, ya entendí cómo era. Ah, ok, exacto. Y entonces, y hay muchas formas que podemos utilizar para Ujú, presupuestar, pero a veces es complicado cuando tenemos solo un plano, ¿verdad? ujú. Y no podemos ver
y cómo hacer completo todo. Entonces el 3D nos ayuda mucho a entender ciertos detalles que Claro. tal vez en el plano no podemos entender. Eh, Bueno, y tal vez para aportar, tal vez como constructores o como técnicos de construcción no van a estar siempre dibujando o diseñando en un software como estos, pero sí es importante, como decía Isra, la gente que se dedica a los presupuestos, los presupuestistas, no necesariamente son tan preparados de universitarios y demás, sino que se van desarrollando y aprenden a usar estas herramientas y pueden usarlas y dibujar, ser dibujantes para ayudar también en el tema del cálculo. O sea, hay gente que se dedica solo a esto, como el caso de Juan, sí, que es presupuestista. Entonces es muy importante el interés que uno tenga en aprender estos software, que hay muchos de versiones libres, exactamente. sí, sí, bueno, yo considero que todo esto está evolucionando a eso, Exacto. ¿verdad? El AutoCAD y todo, y es muy Ujú. plano, ¿verdad? Y uno a veces ocupa entender en 3 dimensiones un objeto, ¿verdad? De Sí, cómo claro. hacer, cómo se va a meter, que si la viga pasa por aquí, no pasa. A mí Exacto. al menos, a los constructores trato de siempre darles el 3D, Ajá. las cosas. Es importante que ellos lo entiendan, por lo menos ver cómo se dibujó y así uno tiene una mejor percepción. Exacto, y entonces, y él me dice, yo en el plan no entendía por esa viga, pero ahora que me mandó ya entiendo cómo es. En Ujú, el 3D es exacto. como meternos dentro del proyecto. Ujú, Entonces, eso tal vez no todos se lo vayan a dar, pero si se lo pide, ¿verdad? Y exacto. le puede ayudar a visualizar el proyecto y que no Ujú, tengan tantos problemas de que eso no era así y que bote esa viga porque no era así. Y sí. eso es un gasto terrible para Uh, el cliente y para el trabajador es horrible. es decepcionante, claro. Hoy nos pasó a nosotros. Ajá. Oh. Fuimos a desinstalar unos equipos en City Mall y el cliente me dice, quite todo. Y. Y ya lo estábamos quitando, ya casi terminando y llega el dueño del mall y dice, no, eso no lo tienen que quitar. Entonces hubo que volverlo a poner. Entonces, y es un trabajo que y uno hasta que sale cansado y triste, Claro. pero eso pasa por falta de comunicación a veces. Ujú, ujú, Y fue que el cliente nuestro no se habló con el gerente y hubo un problema de comunicación. Y a veces pasa mucho eso con el cliente, ujú. con el arquitecto y los constructores. Sí, Tiene que haber siempre buena comunicación sí, claro. para estar entendiendo el proyecto y no hacer cosas que después y Ujú. les lleven más trabajo a ustedes. Sí, claro. Porque No, hombre, es muy importante ese tema de estar todos claros en lo que estamos haciendo, y si el cliente se le ocurrió hacer algo más, pues hay que ver si está en el alcance, ¿verdad? Si se definió en el principio. sí, Bueno, sí, todo, yo digo que todo cambio es un costo adicional. sí, sí, Y ya después de haber definido un entonces, alcance, todo lo demás es adicional. entonces sí Exactamente. es complicado porque y para el constructor es más trabajo, Ujú. para el arquitecto también, que cómo se va a hacer esto, Sí, y para el cliente es más plata. sí, 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 ¿no? Definitivamente influye en varios aspectos. Exacto. Ok, entonces teniendo estas, bueno, son herramientas muy buenas que nos ha dado Isra de este documento del Ministerio de Hacienda. Me parece, estoy bastante seguro que nosotros habíamos visto ese documento ya en las clases pasadas. Em, Ujú, pero entonces ahora profundicemos un poco, porque los estudiantes tienen esta duda que, bueno, es muy común. ¿Cómo podemos elaborar un presupuesto cuando no tenemos ningún tipo de plano? Porque es muy bonito, porque nosotros hicimos un ejercicio en el mes de enero en donde hicimos un diseño preliminar de una remodelación del salón comunal ahí en Loyola de Cartago, y por experiencia ya de algunos que ya están con más tiempo en la industria y trabajando, hicimos ahí un diseño preliminar, entonces ya sabíamos por lo menos un plano mental. Entonces ujú, nada más íbamos contando materiales, pero cuando no se tiene nada de eso, ¿cómo ujú. es que se puede iniciar? Sí, bueno, cuando no tenemos, ¿verdad? Un plan,
y la forma más fácil es por metros cuadrados y Ajá. calidades de obra. Ah, ok. Y vamos a ver primero cuántos metros cuadrados se necesitan y qué acabados y qué materiales se van a usar en esos metros cuadrados. Con eso podemos dar un valor preliminar de la obra, Ujú, pero como les decía, hasta no tener planos, usted no ujú. puede decir que es el precio final porque se Sí, puede claro. embarcar. Entonces, cuando son remodelaciones, Sí. es muy complicado dar un precio final, Ujú, porque pasa mucho que durante la remodelación apareció algo. sí. Entonces usted tiene que dejarle al cliente muy abierto ese presupuesto. Y dice, bueno, sí, puede andar en este precio, pero durante la obra pueden pasar cosas. Y Ujú, si esas ujú. cosas usted tiene que estar preparado y que pueda aparecer una piedra gigante en medio donde Sí, tenían que hacer el cimiento, por ejemplo, o puede sí. aparecer que sí, la losa está toda dañada, o puede Ujú, parecer que una tubería está totalmente, hay que sustituirla, ujú. etcétera. Entonces, es como muy difícil, digamos, a la hora de hacer remodelaciones, dar un precio final. Y yo pienso que siempre como constructores ustedes tienen que dejarle al cliente abierta la posibilidad de que vayan encontrando cosas en el camino, ¿verdad? Para Ya. que no se embarquen, porque si dieron el precio final y después usted tiene que Asumir comerse esos todo, costos. ¿verdad? Exacto. Y terminó perdiendo, ¿verdad? Ujú, Y eso es muy doloroso porque la idea de esto es ganar algo, ¿verdad? Uno para ujú. vivir, ¿verdad? Claro. Entonces, no tiene mucho sentido. Sí, claro. Pero sí, digamos, para mí la forma es esta. eh, Tener a veces la experiencia también ya nos va Exacto. diciendo, Ujú, mira, esto puede andar en tanto, ¿verdad? ujú, ujú. Ya he hecho otro trabajo similar y sé que puede andar por ese precio, pero eh, y vamos a ver, a detallarlo, ¿verdad? Entonces, Ujú, cuando ujú. ya tenemos algo detallado, ya es un precio mucho más exacto y mucho más eh, final. Pero Ok. sí, digamos, si no tenemos nada, ¿verdad? La Sí, forma más fácil es definir los metros cuadrados, el tamaño del proyecto y con eso uno puede hacer un aproximado de ese valor. claro. Ok, y bueno, la siguiente pregunta se relaciona bastante con eso que estamos hablando, porque podemos ver algunos consejos prácticos como herramientas para aprender a proponer esos primeros diseños, esos primeros precios y cuáles materiales y cuánta cantidad de usar para un determinado proyecto. Isra nos hablaba Ujú, entonces del tema de usar unidades generales como metros cuadrados, metro lineal, no específicamente la cantidad de materiales al principio, sino unidades generales. Y después ver el tema de calidad de los materiales, porque eso sí se puede estimar desde un principio, si se va a tener calidades muy básicas, muy bajas, o si ya son algunas otras calidades con materiales de lujo que se pueden también utilizar. Entonces, bueno, yo me adelanto, una estrategia, a ver si también si la discutimos, puede ser primero, aparte de usar esos términos de unidades generales y temas de calidades, tal vez juntarse con personas que tengan un poco más de experiencia al principio, ¿verdad? Cuando uno se lanza, digamos, juntarse para ver qué han hecho ellos, cuánto precio han cobrado, si les ha ido bien, entonces uno puede ir haciendo esas estimaciones basado en los trabajos de otros. Obviamente, uno no le va a decir al cliente, bueno, porque aquel hizo aquel trabajo, yo le cobro. No, es que usted ya tiene en su memoria, en lo que vivió con el compañero, con alguien tal vez que se pudo haber juntado en algún principio y tener como una base de datos que se pueda ir desarrollando a medida que usted va haciendo sus propios trabajos, ¿verdad? sí. Sí, yo creo que eso, la experiencia, digamos, con el tiempo y nos va ayudando mucho. Pero cuando uno empieza no tiene experiencia. Entonces sí, Sí, tiene que agarrarse a la experiencia de otros. Entonces exacto. sí, nada se pierde con preguntar, ¿verdad? Ujú, sí, sí, Eh, claro. y uno puede preguntarle a alguien que ya lleva más tiempo en la industria Ujú, y cuánto cobró. A mí me pasa mucho, digamos, que me llaman
un constructor y me dice, ¿y cuánto cobro por tal cosa? Ujú. O, y entonces yo le digo, y puede andar por ahí, el precio puede ser este, eh, y entonces ya él por lo menos ya una idea, ¿verdad? Pero, Ujú. y cuando uno está empezando es un poco más difícil, ¿verdad? Poder Sí, tener esa claro. experiencia. Entonces, sí, usar las herramientas de los metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos, eso nos va a ayudar a irlo definiendo por lo menos general. Y ya Ujú. después se da uno lo específico, que si el cliente quiere tal acabado, que si quiere Ajá, tal piso, exacto. que si quiere tal cielo, que si quiere luminaria LED, que si quiere otras cosas, y entonces eso nos va ya como cerrando más el Ujú. proyecto y nos va dando una idea más exacta. Ok. Y entonces, como para concluir un ejemplo, como para tenerlo a la mano y que ellos puedan hacerse una idea de cómo sería ese proceso que venimos hablando. ¿Tenés ahí a la mano, en la mente, algún proyecto, no necesariamente un proyecto completo, sino digamos que alguien te pidiera construirle un corredor o algo así, tal vez pequeño, que pudieras decirnos como cómo fue que fuiste calculando ese precio y cuáles calidades fueron las que usaste como para tener la idea con un ejemplo claro? Sí, sí tenés. Sí, claro, podemos, y hay muchos ejemplos. Ahorita nosotros estamos dedicándonos a hacer mallas perimetrales. Es Ajá, algo muy sencillo, ¿verdad? ajá, Es metros lineales. ajá, Entonces, exacto. estamos usando una malla que es verde, no sé si la han visto, que es recubierta de plástico. Ujú, Esta malla viene en un tamaño de 2 metros de alto por 2,5, ¿verdad? ujú. De largo. Y los postes, digamos, para sostener la malla, se ponen cada 2,5, ¿verdad? Ah, ok. Lleva un cimiento que es en concreto, que más o menos es de 25 por 25 por 50 de onda. Ujú. Entonces sí, casi que en un cimiento se le va a uno un saco con cremix. Ok. Es lo que se Ahí ya va. vamos teniendo algún dato. Exacto, entonces ya uno y va manejando un precio por metro lineal, ¿verdad? Que uno ya se va haciendo la idea porque uno ha calculado ya y en cada paño, digamos, de 2,5 metros se me dan dos tubos. Ujú, Esos tubos son de 3 metros, entonces un tubo viene en 6 metros, lo parto en dos y esos ujú. son los dos tubos que necesito. Entonces se me Ok. da un tubo por cada 2,5 metros, la malla, las amarras que lleva la malla, la varilla que se le pone al tubo, ¿verdad? Para Ajá, sostenerlo, para que sea un arriostre, ajá. y el concreto que lleva. Entonces, y la mano de obra, ¿verdad? Claro. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? De Ujú. y nosotros al final definimos que andaba entre 30,000 y 27,000 el metro lineal, ¿verdad? Ah, ok. Calculando todos estos elementos que se necesitan. La malla Ujú, anda en más o menos 21,000 colones, ujú, los postes van a andar ahí, si es un poste de 2 por 2 ujú, pulgadas, ujú, 1,5, es galvanizado normalmente, se puede usar también pintado, ¿verdad? Que es ujú. en hierro negro, Ajá. pero y va a depender de las circunstancias y de lo que el cliente quiera al Sí, final claro. también. Entonces, pero por ahí puede andar. Entonces, es un ejemplo, digamos, de algo sencillo, donde ustedes pueden ir definiendo muy fácilmente y estandarizarlo. Bueno, ¿no? Ya sé que si la obra es, por ejemplo, voy y mido los metros lineales, sí, ya tengo un precio que estandarizado que es, y que van a ser 27,000 colones el metro Ujú, lineal. exacto. O tener varios parámetros, por ejemplo, si el terreno es quebrado o es Ujú, un poco más difícil de solucionar, la malla no va a ir así, sino que tal vez vaya como exacto. así y haya más trabajo que hacer. Eh, no, le pongo 30,000 a las que Ajá, necesito. exacto. Y por imprevistos y por esos otros factores. Exactamente, entonces ustedes tienen que ir haciéndose eso, ¿verdad? Y
en lugar de agarrar cada vez que le compra una malla y empezar a calcular todo otra vez, Ujú, ujú, ya lo tiene estandarizado ujú, eh, y fácilmente lo puede hacer. Otra herramienta que les puede servir mucho, ujú. no sé si ustedes se la han hablado, es tener las ferreterías en línea, Ajá. ¿verdad? Tanto EPA como Construplaza Ujú. están en línea y tienen todo. O sea, usted puede Sí, ir tienen buscar muchos cuánto vale precios, claro. un tubo de tanto por tanto. Ahí está. Ujú, Entonces, eso para presupuestar, porque uno si no tiene que llamar a la ferretería, que le ujú, den el precio y es como un poco más tedioso, ¿verdad? En cambio, yo me meto en internet, en el teléfono, ujú, en cualquier computadora y ya puedo ver el precio con impuesto y todo de cuánto vale un tubo. claro. Entonces, eso me ayuda mucho. ¿Cuánto vale una tabla? ¿Cuánto vale los clavos? ¿Cuánto vale los tornillos? Y con eso yo armo muchos presupuestos pequeños, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho a hacerlo más fácil y más rápido. Ok. Y bueno, Sí, ahora algunos nos hablaban también de algo más específico. ajá. Y bueno, antes hablamos, Isra y yo, que este tema se las trae un poco, pero tal vez si nos podría explicar, Isra, qué técnicas así prácticas o qué métodos utilizan ustedes para calcular agregados para la mezcla de concreto cuando uno tiene un volumen, ya un cubicaje, una cantidad de metros cúbicos. Bueno, una de las grandes ventajas en este tiempo, digamos, es que todo está en internet. Ujú. Y hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que hay que Sí, comprobar que ajá. sí están bien, ¿verdad? Pero hay mucha gente que, que sube videos, cosas explicativas que nos pueden ayudar a ya ir generando eh, un conocimiento de qué hacer en estos casos. Ujú. Pero bueno, todo es matemática. Sí, Esto claro. del cubicaje del, del concreto, al menos a mí me pasa mucho, de que yo chorreo todo lo que es losas de segundos niveles Ujú. con Ajá. chompipa, le dicen chompipa, no sé si, con las Concreto mezcladoras, premezclado, sí, 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 la sí, chompipa, concreto claro. premezclado. Y usted tiene que hacer el cálculo de cuánto se ocupa. Y si se equivocó y faltó, y si exageró y dónde lo Ujú, echan al final, ujú. porque se lo tienen que echar ahí donde caiga, Sí, claro. porque ellos no se lo pueden llevar, Sí. ellos tienen que vaciar. Entonces, eso es un ejemplo extremo, digamos. Tienes que hacer el cálculo muy exacto, ¿verdad? Ujú, Para no tener problemas. Y ujú. bueno, gracias a Dios hasta ahora siempre me ha ido bien, ¿verdad? Ah, qué bueno. Pero una de las formas que uso, si queremos a compartir Ok, eh, sí, claro. La la pantalla. pantalla para que vean un ejemplo aquí que tengo. Eh, Esto es una ampliación que estamos ahí Ok. de un segundo piso, pero lo agarré para que veamos un poco. Este es el programa que les decía que es muy fácil de usar, cualquiera lo puede aprender. Se llama SketchUp. SketchUp. Ujú, Y entonces, por ejemplo, yo ocupo chorrear la losa de este apartamentito ujú, y lo único que ocupo es tener las medidas, ¿verdad? Y aquí el programa trae para ponerle las medidas. Pero ujú. cuando yo lo selecciono, aquí me aparece cuántos metros cuadrados son, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cómo hago para calcular los metros cúbicos que necesito para esta losa? Tengo que definir entonces cuánto va a ser la altura de la losa. Si decimos que la losa va a ser de 10 centímetros, por Ujú, ejemplo, entonces, y ya tenemos lo que ocupamos, metros cúbicos, digo, metros cuadrados ujú. y la altura que va a tener la losa para generar eh, y los metros cúbicos que se necesitan. El volumen, claro. Entonces, sí, entonces, y es una forma muy fácil de poderlo trabajar. Ujú, Y aquí tengo otros que serían los cimientos ujú. de armados y me dice que tienen
un área de 31 metros cuadrados y tengo que definir cuánto va a ser la altura. En Ujú, este caso dice que son 25 centímetros. ujú, Entonces, con esto ya agarro el área y la multiplico por la altura y exacto. listo. Ya tengo los metros cúbicos de los cimientos, por ejemplo. Ok, excelente. Eh, es una forma muy fácil que yo uso Ujú, mucho y que tal vez les ayude a poderlo hacer más fácil. La ujú, otra forma es tener el plano y empezar uno a sacar cuántos metros lineales son exacto. y, eh, y sacarlo como a pie, digamos. Ujú, Pero esta forma nos ayuda como a hacerlo un poco más rápido. excelente, Entonces, sí, y es mucho más exacto a la hora de uno dibujarlo. claro. Entonces, sí, usted agarra un plano y en lugar de tener todo lo demás, agarra solo dibuja lo que Lo necesitas. que necesita calcular, claro. Por ahí, o lo más complicado es, bueno, esta losa, ¿cuánta dosificación va a tener? Ajá, exacto. Entonces, sí, por lo general las dosis son de 210, ¿verdad? Ujú, Y entonces, sí, ahora, ¿cómo hago para saber cuánto cemento, cuánta arena y, o sea, cuántos agregados y cuánta agua va a ocupar para hacer esta losa? claro, solo para aclarar, 210, para que ellos recuerden, es la resistencia, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Correcto, sí. Entonces, por lo general, los planos traen una tabla de dosificaciones donde Ujú, dice eh, y cuáles son las medidas, ¿verdad?, que va a tener para lograr esa dosificación. ujú, Pero a veces es un poco complicado de poderlo ver. ujú, Entonces, parte de lo que me gustaría compartirles es un videito que hay en YouTube de un colega ajá, eh, que trae las dosificaciones eh, 246, 210, 175, 140, 105 ujú, y trae de una vez cómo se calcula para las diferentes, para cuánto cemento, cuánta arena, cuánta grava, cuánta agua, claro, para lograr esa dosificación. excelente. Y bueno, esto que veíamos de la losa y las vigas y los cimientos son también básicas las fórmulas del área. Por ejemplo, la losa, nada más para sacar el área, pues multiplicamos los 729 metros por los 778. Pero, por ejemplo, nos hablaban de escaleras, pues lo que tenemos que hacer es desintegrar ese dibujo de escaleras en formas geométricas, pues más sencillas. Recuerden, la escalera puede estar formada de rectángulos, entonces cada escalón es un rectángulo que tiene un ancho, entonces esa va a ser como la altura de la losa por la que hay que multiplicar. Y también la base de todos esos escalones, pues va a ser una losa inclinada, que va a tener un espesor, un ancho y un largo. Entonces, para que tengamos la idea de que todas las figuras que pueden ser un poco más complicadas, lo que tenemos que hacer es desintegrarlas en figuras más simples y pues ya con las fórmulas normales de área se calcula el volumen también. Sí, correcto. De hecho, y es lo que estoy tratando de hacer aquí, Ujú, desintegrar tal vez un exacto. proyecto que es una casa, Ajá. tomando los cimientos, las vigas, la losa y dividir las cosas para poderlas Ujú, ir entendiendo, porque en el exacto. plano a veces y viene todo junto, ¿verdad? Ujú, Entonces, viene el plano de cimentación, pero ahí vienen otros detalles, otras cosas. Y entonces a veces uno se confunde un poco. Entonces la forma más fácil es irlo desintegrando para poderlo ir haciendo por partes. Y de hecho así se hace excelente. un presupuesto, ¿verdad? Sí, El exacto. presupuesto viene dividido en cada parte de la construcción. Empieza desde, eh, y el principio, qué es lo que se ocupa de primero. Ujú, Y obras preliminares, por ejemplo, tener que limpiar el terreno, ¿verdad? exacto. ¿Cómo lo va a limpiar? Lo va a limpiar a pala, lo va a limpiar Ujú, con bajop, ujú, lo va a limpiar eh,
qué sé yo, es nada más, ya está listo, entonces no tengo que hacerle mucho. Sí, Eh, pero cada caso hay que verlo, ¿verdad? sí, Entonces, claro. por ejemplo, acá en Grecia, donde yo vivo, el bajo ya todo el mundo sabe, vale 15.000 ahora. Ujú, Todo ujú. el mundo anda en ese precio y si no anda en ese precio, probablemente no le salga trabajo. Sí. Ja. Pero no sé cuánto estará el bajo en otros lugares. Ujú, Pero ya uno sabe. Entonces, bueno, sí, y claro. ocupo limpiar el terreno. Yo ya sé que ese bajo va a durar eh, 4 horas, pero el bajo me cobran Ajá, exacto. desde que sale del garaje. Entonces tengo que ver cuánto durar en llegar y cuánto durar en limpiar y calcular eso, ¿verdad? Ujú, Entonces, y cuánto de ese material ocupo y llevármelo de ahí, ¿verdad? ¿Dónde tengo para botarlo? Si lo tengo que pagar para botarlo. Entonces, ujú, así es un presupuesto y horas preliminares. Entonces, después entramos, tengo que hacer el medidor eléctrico, claro. la columna de medidor eléctrico y ya tengo que entonces ver cuánto vale la base del medidor, cuánto vale el tubo que va a llevar la base del medidor, el concreto Ujú, que va a utilizar para... Y poco a poco uno lo va como desarmando, ¿verdad? Para exacto, irlo definiendo. Entonces, exacto. yo sé que al principio puede ser monstruoso porque uno Sí, dice, "Y qué montón de partes lleva esto, ¿por sí, dónde claro. empiezo?". Ujú, Entonces, yo siempre trato de empezar con el sentido de cómo van a irse construyendo. exacto. El orden Entonces, cronológico. correcto. Entonces, tal vez si usted no tiene la experiencia todavía de haber construido algo desde cero, Ujú. le va a ser un poco complicado, pero eh, y ya uno ahí va aprendiendo en el camino, que es lo E primero igual que uno hace. preguntando, o sea, hay que perder el miedo a preguntar. Y bueno, Sí. de manera general hemos visto el tema de los presupuestos y demás y de cálculos, pero ahora también quisiera tocar un poco el tema de la relación con el cliente. Porque, bueno, sabemos que a veces hay clientes que regatean mucho precio y si usted ya le dio un precio general, pero ¿cómo va a ser tan caro eso? ¿O qué? Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia con respecto a esto? ¿Qué es lo Ujú, que ha hecho para tener esa buena relación con el cliente? Aparte de que yo sé la buena fama, ¿verdad? De que boca en boca se va generando, pero ujú, cuando le ha salido alguna de estas experiencias con un cliente así medio quisquilloso por el precio, ¿cómo ha ujú. manejado esa situación? Yo, en lo personal, uno tiene que ser flexible, ¿verdad? Ujú, Eh, por ejemplo, he tratado de hacerle dos opciones al cliente, no tener solo una opción, ajá, sino decirle, mire, tengo esta opción un poco más baja y esta un ajá, poco más alta. Eh, ¿Qué quieres? ¿Qué se okey, adapta más a su presupuesto? Porque a veces si solo tengo una opción, ajá, probablemente llegue otro con esta exacto, opción más abajo ujú, y entonces compita conmigo, pero yo no la tengo. ujú, Entonces, eh, es bueno tener las dos. Entonces, ujú, eh, cuando hay clientes complicados, lo más complicado a un cliente a veces es que quiere tener esto, lo más ujú. caro, pero a este precio, Sí, ¿verdad? claro, Entonces, ese tipo de cliente es muy problemático para uno porque y quiere la máxima calidad al menor precio. ujú, Y eso es muy difícil de lograr. sí, Solo claro, teniendo uno como todo directo, tal vez, ¿verdad? sí, Logras un precio muy bajo a una muy buena calidad, ujú, pero, y eso no todo el mundo lo puede tener. ujú, Entonces uno tiene que ser claro con el cliente y yo siempre entonces lo que hago es, bueno, tengo esta opción y tengo esta otra opción un poco más abajo. ujú, Aquí es con estos materiales, aquí es con estos otros. No ujú, es malo, pero no es ujú, tan bueno como esto, ¿verdad? exacto, ¿Qué prefieres? Entonces, ajá, eso me ha ayudado mucho a no perder el cliente y ujú, a que él sea el que escoja lo que se adapta al presupuesto que él quiere, ¿verdad? Otra cosa que hago es decirle al cliente, bueno, ¿con cuánto quiere gastar en este proyecto? ujú, ujú,
Entonces, antes de yo ponerme a calcular todo y hacer todo Sí, el claro. desmadre y sacar horas de horas ahí con la noche, ¿verdad? Sí. Calculando todo para que después diga que no lo va a hacer, ¿verdad? Ujú. No le digo, ¿con cuánto cuenta usted? Exacto. Entonces le digo, por la experiencia que uno ya va, Sí. bueno, no le va a alcanzar con eso. Ujú, ujú, Entonces, ¿qué hacemos? Le quito algo a lo que me dijo. ujú. Entonces, voy a hacer la casa, pero no le voy a poner el garaje. Entonces, Ah, después le hago el exactamente. garaje, Sí. más adelante se lo hacemos. Ajá. O no, este cuarto en realidad no lo ocupo ya, se lo dejo previsto. Ajá. Entonces, esas cosas, ser flexible Ujú. e inteligente, ¿verdad? A la hora de uno proponer, Exacto. el, Proponer opciones es muy buena estrategia. exacto, para no quedarse solo con una y que después llegue otro y te quite el trabajo. Claro. Entonces, eh, también todo proyecto se puede evolucionar en el tiempo, decirle al Ujú, cliente, bueno, ¿qué es lo que usted ocupa ya ujú. en este momento? Y bueno, hagamos eso, pero dejamos previsto que vaya evolucionando en el tiempo, porque tal vez tienes un presupuesto muy reducido Sí. y quieres todo ya. Sí, Y toda la calidad y todo lo grande y todos los es, elementos. no se puede, no da. Ujú. Entonces, ¿y qué es lo que pasa a veces? Que hay gente que se mete y sí, yo lo hago con ese precio, pero después no salen. Exacto. Y eso es un problema. Y ya después usted más bien sale perdiendo Sí, y el cliente bravo porque no se le hizo, exacto. no le alcanzó para hacer tal cosa. Y empieza a haber una serie de problemas que no es la idea. Entonces, definir con el cliente el alcance del proyecto en la parte económica desde un Ujú. principio y darle opciones, ¿verdad? Para que él mismo las escoja. Ok, no, excelente. Le agradecemos mucho al arquitecto Israel Barrantes por este tiempo. Yo creo que ha sido muy provechoso para todos. Y bueno, no sé si tenía que decir algo más. No, y que estoy para servirles de verdad en lo que pueda ayudarles. Ahí le voy a pasar los contactos a él para que lo tengan y que lo puedan compartir. Ah, Y si muchas tienen gracias. alguna pregunta adicional, con mucho gusto y les puedo ayudar con mucho gusto. Excelente, entonces Isra, le agradecemos mucho. Esperamos también que siga pues teniendo mucho éxito en Arquistatus y con los colaboradores y con su familia también. Bueno, entonces como vieron, esta fue la clase virtual de hoy. Espero que de verdad les haya sido de mucho provecho la experiencia que nos comentó el arquitecto Israel. Y bueno, ahí les voy a estar pasando por el medio de la descripción del video en YouTube los videos que él nos mencionó. Recuerden entonces revisar el documento de instrucciones para esta semana y espero que sigan estando muy bien con sus familias y nos vemos en la próxima.